Alumnos, bienvenidos a su práctica número 2, propiedades de los líquidos. El día de hoy, como objetivo, vamos a realizar la determinación de la tensión superficial y la presión de vapor para demostrar el comportamiento del estado líquido. Si ustedes recuerdan, en su práctica anterior, habían revisado las propiedades de los gases. En esta ocasión vamos a revisar las propiedades de los líquidos, que bueno, una diferencia que existe entre ellos, a diferencia de los gases, es que las fuerzas de atracción que encontramos en los líquidos son lo suficientemente grandes para que puedan ocurrir agrupamientos que van a ser desordenados. En el caso de los líquidos, vamos a encontrar que las propiedades que estos presentan van a depender en gran parte de la naturaleza e intensidad de las fuerzas de atracción que hay entre estas moléculas, es decir, las que conocemos como fuerzas intermoleculares. La atracción que hay entre las partículas de los líquidos es tan pequeña que muy poco volumen va a quedar libre de espacio entre una partícula y otra. En las propiedades que vamos a encontrar de los líquidos, vamos a revisar unos ejemplos de estas propiedades que vamos a encontrar. Superficial. En el caso de la tensión superficial, vamos a encontrar que las moléculas que se encuentran debajo de la superficie van a estar influenciadas por las fuerzas intermoleculares que se ocurren en todas las direcciones. Sin embargo, las moléculas que se encuentran en la superficie solamente van a ser jaladas hacia el interior del líquido. Por lo tanto, la tensión superficial la podemos medir o la podemos expresar como la energía que se requiere para estirar o aumentar la superficie de un determinado líquido. Esta tensión superficial la podemos expresar en las unidades de Newton sobre metros o Dina sobre centímetros, que a su vez debemos recordar que un Newton equivale a kilogramos por metros sobre segundo cuadrado y una Dina en gramos sobre centímetros sobre segundo al cuadrado. Otra de las propiedades que vamos a encontrar en los líquidos es la capilaridad. La capilaridad, para poderla entender, tenemos que entender primero dos propiedades que presentan también los líquidos. Una es la cohesión y otra es la adhesión. La cohesión se refiere a la atracción que existe entre las moléculas de ese líquido, y la adhesión se refiere a la atracción que existe entre las moléculas de líquido con alguna molécula de otra naturaleza de la superficie. Por lo tanto, para nosotros evidenciar la acción capilar vamos a tener que cuando nosotros introducimos un capilar sobre un determinado líquido, si las fuerzas de adhesión son mayores o superan a las fuerzas de cohesión, entonces el líquido va a ascender a través del capilar. Otra propiedad que vamos a encontrar es la viscosidad. La viscosidad se define como la resistencia que tiene un líquido a fluir. Seguramente muchos de ustedes han observado cómo los líquidos tienen diferente grado de viscosidad cuando nosotros evidenciamos a simple vista cómo podemos ver que hay una diferencia en cómo fluyen estos líquidos. Entonces, ¿de qué va a depender esta propiedad de la viscosidad? Va a depender principalmente de las fuerzas intermoleculares que se presentan en determinado líquido, además también del tamaño y la forma de las partículas, y algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que la temperatura va a influir en la viscosidad que presenta un determinado líquido, o sea que cada determinado líquido va a tener una viscosidad que va a depender también de la temperatura. Y por último tenemos la presión de vapor. La presión de vapor la podemos definir como la presión que ejercen las partículas que evaporan o escapan al estado gaseoso a una determinada temperatura y que ejerce sobre la superficie del mismo líquido. Esa presión, si yo la pudiera evidenciar, la pudiera medir, pues va a depender principalmente nuevamente de la temperatura. A mayor temperatura, esta presión de vapor, esta presión que ejercen las partículas que escapan hacia el estado gaseoso, pues va a ir aumentando conforme yo aumente la temperatura. Entonces, el día de hoy, en esta práctica, lo que vamos a comprobar, lo que vamos a determinar va a ser la tensión superficial y vamos a determinar la presión de vapor de acuerdo a nuestros objetivos. Muy bien, entonces para pasar a la parte experimental vamos a realizarlo en dos partes. La primera parte es la determinación de la tensión superficial, para lo cual vamos a ocupar los siguientes materiales. Vamos a ocupar una balanza electrónica, vamos a ocupar un soporte universal
Vamos a ocupar una polea simple, vamos a ocupar hilo para caña, que en este caso va a llevar 2 contrapesos, en uno de los cuales vamos a poner un portaobjeto de vidrio, que es este que estamos viendo aquí. Vamos a ocupar una caja Petri, vamos a ocupar además clips para realizar contrapeso, que son estos que estoy aquí colocando. Y como sustancias, en esta ocasión vamos a utilizar agua. Para comenzar nuestro experimento, lo primero que vamos a hacer va a ser registrar la temperatura de trabajo del día que estamos realizando la práctica y lo vamos a anotar donde corresponda en nuestra hoja de datos experimentales. Posteriormente, vamos a tomar nuestra balanza, la vamos a tarar y una vez que la tenemos ya tarada con la caja de Petri colocada en ella, vamos a comenzar a agregar de una manera cuidadosa el agua a la caja de Petri hasta que prácticamente haya llegado a la superficie. Posteriormente vamos a ajustar el portaobjeto que esté tocando prácticamente la superficie de nuestra caja Petri y esa lectura de medición de masa que nos dé ahí va a ser la que vamos a considerar como nuestra masa inicial y la vamos a anotar donde corresponda. Una vez que ya tomamos nuestra lectura inicial, en nuestro contrapeso vamos a ir colocando los clips con mucho cuidado hasta que notemos que se rompe la tensión superficial y eso va a ser nuestra lectura de nuestra masa final. Una vez que hemos roto la tensión superficial, entonces habremos de tomar nuestra segunda lectura que nos indica en la balanza y esa la vamos a tomar como masa final. Por último, antes de pasar a nuestros cálculos, vamos a tomar la medida de longitud y espesor de portaobjetos que utilizamos para la medición de la tensión superficial y lo registramos debidamente en nuestra hoja de datos experimentales. Y esto sería todo de la parte experimental y vamos a proceder a hacer los cálculos de nuestra tensión superficial. Ya que obtuvimos nuestros datos experimentales del experimento anterior que acabamos de hacer, vamos a proceder a calcular la tensión superficial. Para ello, como les comenté, tenemos que tener registrada la temperatura de trabajo, nuestra masa inicial, que fue cuando el portaobjeto tocó el líquido, en este caso el agua, nuestra masa final, que es cuando rompimos la tensión superficial, y tenemos que tener el dato de tensión superficial teórica, la temperatura teórica de trabajo, que en este caso fue de 20 grados centígrados, y para esa temperatura la tensión superficial es de 0.07275 newtons por sobre metro. Además también tenemos que tener los datos de la longitud y el espesor de nuestro portaobjetos, que en este caso fue 7.5 centímetros de longitud y 0.1 centímetros de espesor, que equivale a 1 milímetro. Para calcular la tensión superficial vamos a ocupar esta siguiente fórmula, que es igual a la tensión superficial es igual a la fuerza sobre el perímetro. Para ello vamos a convertir nuestra masa en términos de fuerza multiplicándolo por el valor de gravedad. En este caso vamos a sacar un diferencial de masa, que es la masa inicial menos la masa final, lo vamos a multiplicar por la gravedad y lo vamos a dividir entre el perímetro. El perímetro lo vamos a sacar multiplicando por 2 la longitud más el espesor. Entonces, si nosotros hacemos introducimos los datos que obtuvimos en nuestro experimento,
pues tenemos entonces que la tensión superficial es igual a nuestra masa inicial, que es 0.7641 kilogramos, y aquí ya pasamos de gramos a kilogramos. Esto es para poder tener las unidades que nos interesan para expresar nuestra tensión superficial, menos nuestra masa final, que es 0.7525 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Esto dividido entre 2 veces la longitud, que en este caso es 0.075 metros, que fueron nuestros centímetros, 7.5 centímetros que habíamos obtenido, más 0.001 metros, que fue nuestro espesor. Todo esto lo vamos a multiplicar por 2. Entonces, si sacamos nuestro diferencial y lo multiplicamos por la gravedad para expresarlo en términos de fuerza, y después dividimos entre nuestro perímetro, que salió de 0.152 metros, pues vamos a tener que nuestra tensión superficial experimental que obtuvimos fue de 0.7478 newton sobre metro. Esto sería nuestra tensión superficial que acabamos de calcular nosotros experimentalmente. Para poder conocer nuestro porcentaje de error, lo que vamos a hacer va a ser sacar el porcentaje de error. Para ello, vamos a restar a la tensión superficial teórica que tenemos acá, menos la tensión superficial experimental que obtuvimos, y lo vamos a dividir nuevamente entre la tensión superficial teórica, y todo esto lo vamos a multiplicar por 100. Entonces, despejando de nuestra tensión superficial teórica menos la que obtuvimos entre la teórica por 100, ¿sí? Tenemos por aquí que nuestro porcentaje de error fue del 2.7146%. A ustedes en su práctica se les va a proporcionar al anexo este video los datos experimentales con los que tendrán que hacer todos estos cálculos para poder conocer la tensión superficial calculada experimentalmente y a su vez poder sacar el porcentaje de error. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte de nuestra sección experimental, que es la determinación de la presión de vapor de los líquidos. Para ello vamos a trabajar con 2 líquidos, que es el agua y el etanol. En este caso yo les voy a explicar cómo se hace el procedimiento para el agua, y posteriormente vamos a ver los detalles de cómo lo haríamos para el etanol. Para esta parte experimental vamos a ocupar un soporte universal, vamos a ocupar las diferentes pinzas del soporte universal, vamos a utilizar un matraz Erlenmeyer provisto de un tapón bioradado, que a su vez va a estar conectado a un termómetro de mercurio, a una manguera de látex, a la cual vamos a conectar un manómetro para la medición de la presión, y vamos a ocupar una placa de calentamiento. Vamos a montar, primero, antes que nada, vamos a colocar 50 mililitros de nuestro líquido con el que vamos a medir la presión, a la que le vamos a medir la presión de vapor. En este caso yo ya coloqué aquí 50 mililitros de agua. Vamos a colocar el matraz, de aquí como se ven, así como lo están viendo en el video. Vamos a colocar el manómetro conectado a la manguera de látex, y todo debe de ir bien sujeto a nuestro soporte universal, tanto el matraz como el manómetro, así como lo están ustedes viendo aquí en el video. Ya una vez que yo tengo montado mi sistema, enciendo la placa de calentamiento para comenzar a calentar mi líquido. La voy a poner en el número 2, número 2 aquí en la escala que viene para calentar, que es un calentamiento moderado, y voy a estar atento a las mediciones de mi manómetro. Una vez que el manómetro comience a marcar la presión de 20 milímetros de mercurio, yo hago la toma de la temperatura a la cual marcó mis 20 milímetros de mercurio, y voy a seguir calentando. Voy a seguir calentando, y cada 2 grados centígrados que aumente la temperatura, voy a hacer la medición, pero ahora de la presión que haya alcanzado. Y así voy a continuar hasta que haya completado los 6 valores de presión y temperatura. Para el caso del etanol lo vamos a hacer de una manera muy semejante, solamente que en este caso lo vamos a hacer el incremento cada grado centígrado y con un calentamiento todavía más moderado en nuestra placa. Una vez que ya recolectamos nuestros datos de presión, de vapor y temperatura, vamos a proceder a hacer una gráfica de presión de vapor contra la temperatura. Para ello vamos a ocupar los datos que ya recabamos, nada más para recordarles. La
presión de vapor a partir de los 20 milímetros de mercurio se va a tomar cada 2 grados centígrados para el caso del agua, y cada grado centígrado, cada incremento de 1 grado centígrado para el caso del etanol. Una vez que tenemos nuestros datos baseados aquí, vamos a proceder a hacer una gráfica de presión de vapor contra temperatura. ¿Cómo la vamos a hacer? Vamos a utilizar, en este caso se trabaja con papel milimétrico, y vamos a graficar la presión contra la temperatura utilizando los diferentes valores que obtuvimos experimentalmente, y debemos obtener una gráfica semejante a la que estamos viendo aquí. Conforme aumenta la temperatura, aumenta la presión de vapor, y generalmente vamos a observar que para el caso del etanol este incremento va a ser más pronunciado. Deben de recordar que estos valores, los valores experimentales, se les va a proporcionar anexo a la práctica que ustedes deberán realizar y que ustedes deberán reportar. Como dato final, nada más debemos recordar que la gráfica que ustedes van a reportar en su taller deberá contener los siguientes datos: el nombre del laboratorio, nombre de la práctica, fecha de la elaboración de la práctica y el alumno que elaboró el gráfico. Con esto sería todo para esta práctica número 2. Nada más como recordatorio, también debemos recordar que nada se debe de desechar a la carga, sino que hay que recibir indicaciones para la correcta disposición de los residuos, y que nuevamente les recordamos que los datos experimentales se les van a hacer llegar a ustedes y se les va a proporcionar a través de un PDF anexo a su práctica. Esto sería todo y muchas gracias.